Bueno, bienvenidas y bienvenidos a el ciclo organizado por la Dirección de Derechos Humanos y Memoria de la Municipalidad, de la Secretaría de Género de la Municipalidad de Rosario. Espero que me estén escuchando bien. Eh, Cualquier cosa espero una señal de los organizadores. Este ciclo, los movimientos de la memoria, organizado por la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario. Es la segunda vez que nos encontramos. Comenzó el jueves pasado con Claudia Fell y con Valentina Salvi, y hoy continuamos con la segunda charla, que tiene como invitado a Sebastián Carasay, doctor en Historia, que ahora vamos a presentar después más extensamente. Queremos señalarle que los participantes no tienen el micrófono y el video activados por cuestiones de organización, y que la charla se va a grabar para ser compartida después en redes sociales. También estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad. Como les decía, la charla de hoy es Los derechos humanos como construcción colectiva, relaciones entre historia y memoria, a cargo de Sebastián Carasay. Una vez instalados, ahora le queremos dar la palabra a la directora de Derechos Humanos y Memoria, pero antes voy a nombrar a las autoridades que nos acompañan. Están con nosotros en esta charla Mariana Caminotti, que es la secretaria de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario; Marcela Baldata, que es la directora de Pueblos Originarios; Gonzalo Bonifaci, es director de Empoderamiento de Víctimas; y Diego Beretta, que es el coordinador de la Secretaría. Así que, Alicia, si me estás escuchando, te doy la palabra para que hagas una presentación. ¿Me escucha? No sé si, Alicia, ¿me escuchás? Ahora sí. Ah, bueno. Bueno, Yo te veía hablar, pero no. Bueno, vos presentamos a la Secretaría, las autoridades que nos acompañan, ahí la veo a Mariana, y bueno, te doy la palabra para que hagas un poco la presentación de este encuentro. Bueno, bienvenidas y bienvenidos desde la Dirección de Derechos Humanos. Nos parece fundamental generar estos espacios de conversación para poner en común reflexiones de investigadoras y de investigadores que nos permitan actualizar los debates vinculados con la memoria y los derechos humanos. Durante la época de la dictadura, quienes llevaron adelante no solamente la lucha, sino con consignas muy claras, fueron las madres, las abuelas y los familiares, que eran memoria y justicia, y era aparición con vida. Luego, en democracia, esto se fue ampliando, y ya fueron no solamente el núcleo de los organismos de derechos humanos, sino una gran cantidad, un amplio espacio de la sociedad civil que se sumó a la lucha por verdad y justicia. Pero obviamente con los años, ya son más de 40 años, estas nuevas generaciones conocen lo que sucedió en la dictadura a través de escritos, películas, libros, o la visita simplemente de lugares en los cuales son sitios de memoria, o lo que se pueda conversar en las clases durante el año escolar o para los 24 de marzo. Creo que en cada uno de estos espacios dialogan y discuten la memoria y la historia. Nosotros desde el Estado municipal tenemos una meta, un objetivo, que es abrir los debates sobre las formas de transmisión que tenemos hoy, y también favorecer
favorecer la transmisión intergeneracional de nuestras memorias y sobre todo políticas que amplíen los derechos humanos. Y para hablarle a las nuevas generaciones de cómo se han construido los derechos humanos en nuestro país, necesitamos seguir pensando cómo se transmiten las memorias y cómo se escribe la historia. Por eso hoy hemos recurrido a un historiador que ya lo ha presentado Cecilia, y desde el Estado municipal nuestra acción incluye abrir debates sobre las formas de transmisión de las memorias en el presente. Bueno, Gracias. muchas gracias, Alicia. Yo les voy a presentar un poco a Sebastián Carasay en su especificidad, que Sebastián es sociólogo y doctor en Historia por la Universidad de Indiana de Estados Unidos, es investigador del CONICET y miembro del Centro de Historia Intelectual de la Universidad Nacional de Quilmes. Es docente en la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, ganó el premio CONEX en la categoría Sociología en 2016. Publicó en inglés La mayoría silenciosa, Argentina, clase media, política y memoria, en los años 70. Ese libro, publicado en castellano, se llamó Los años 70 de la gente común, la naturalización de la violencia. Como planteaba Alicia, nos interesa poner en común y actualizar en este espacio estos debates para explorar los debates contemporáneos alrededor de las relaciones entre historia y memoria, que han atravesado distintos momentos a lo largo de las últimas décadas en las que el movimiento de derechos humanos argentino creó prácticas de memoria y generó una politicidad alrededor de sus reclamos, de sus consignas, de sus protocolos de actuación, de sus reivindicaciones. Un conjunto de prácticas que contribuyeron a disputar y aún disputan en el presente los sentidos del paradigma de los derechos humanos y la memoria tal como se ha construido en nuestro país. ¿Por qué nos interesa observar este proceso? Porque al plantear el problema de las relaciones entre memoria e historia, se evidencia la necesidad que tenemos desde lo público de seguir pensando en el traspaso de las tareas de memoria a las nuevas generaciones. Porque justamente hemos comprendido que la transmisión de la memoria no se detiene con el reclamo de la generación que vivió los hechos que han moldeado esas memorias, sino que precisamente esa transmisión se convierte en una responsabilidad del orden de lo social, de lo cultural, de lo político y, por supuesto, una responsabilidad para los que tenemos que elaborar políticas públicas específicas para el campo de la memoria y los derechos humanos. Por eso necesitamos analizar cuáles han sido las maneras en que se han articulado pasado y presente en las prácticas de la memoria y de los derechos humanos. Necesitamos distinguir entonces la historicidad de las preguntas y de los debates que se han formulado en el periodo de la postdictadura alrededor de las tensiones entre derechos humanos, memoria e historia. Debates como los que alertaban sobre la llamada obsesión contemporánea por la memoria, como se caracterizó muchas veces, a un periodo en el que las prácticas de memoria tuvieron una intensidad muy fuerte al punto de generar alarmas y advertencias sobre los peligros que corría la historia como disciplina. Esta supuesta memorialización ha sido vista como un elemento que venía a ralentar, cuando no a detener, cierta comprensión que nos daría la historia disciplinar, cuando en realidad esas sospechas sobre las prácticas de memoria estaban exponiendo una forma de pensar las relaciones entre historia y memoria, como elementos más bien excluyentes o no simultáneos en el tiempo. En estos debates hay distintas valoraciones de las temporalidades y cualquier lectura postmemorial que ensayemos nos coloca ante la coexistencia de múltiples capas de sentido. En tanto entendamos que hablar de posmemoria implica la problematización del concepto de memoria, al menos su continuidad problemática, como señala entre algunos autores Marianne Hirsch en un libro que salió recientemente. Por eso pensamos que interpelar cómo se han transformado las relaciones entre historia y memoria es fundamental y necesario para entender cómo estas prácticas de memoria han transformado la escucha social y han modelado las nuevas narrativas sobre el pasado reciente.
Para pensar juntos estos problemas le damos la palabra ahora sí a Sebastián Carasay. Bueno, muchas gracias Cecilia, muchas gracias Alicia. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí. perfecto. Bien. Pero bueno, la cuestión de los derechos humanos entre nosotros, que como se sabe comenzó como tal, digamos, o sea, con ese nombre, en la antesala del golpe militar del 24 de marzo de 1976, las dos primeras organizaciones autodefinidas como de derechos humanos, que son la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, se crearon en diciembre de 1975 y en febrero de 1976, respectivamente. Decía, la cuestión de los derechos humanos fue durante la dictadura el lugar desde el que se ejerció una resistencia explícita al régimen militar, y luego fue la arena en la que paulatinamente hemos visto emerger un consenso, que hasta hoy no ha hecho sino crecer, en torno a que nuestra sociabilidad solo puede fundarse en su respeto irrestricto, más allá de ideologías o partidismos. A ese consenso han colaborado tanto la memoria como la historia. Ambas han cumplido un papel fundamental, ya sea promovidas desde entes estatales y organismos relacionados a los derechos humanos, ya desde instituciones de enseñanza e investigación, como las universidades, el CONICET, etc. Sin embargo, y aunque a menudo en la opinión pública aparezcan como términos sustituibles uno por otro, memoria e historia no son lo mismo. Cuando Cecilia me escribió para invitarme a participar de este ciclo, y me habló de una audiencia amplia y heterogénea, intergeneracional, propuse entonces que mi exposición fuera sobre este tema, la memoria y la historia, sus puntos en común, sus diferencias. A mi juicio, profundizar en este tema constituye un ejercicio que ayuda a una mejor comprensión de las formas que hemos encontrado de abordar nuestro pasado cercano y en especial el de la última dictadura, desde la reapertura democrática hasta nuestros días. Es sabido que la cuestión de la memoria comenzó a cobrar a escala mundial una importancia singular en la segunda mitad del siglo XX y que esa importancia llega hasta la actualidad. Desde 1945, con mucho más fuerza desde mediados de los años 70 en Europa y 2 décadas después en Argentina, tragedias sociales como el Holocausto o los terrorismos de Estado abrieron la puerta a una revalorización de la memoria. Al tiempo que el testimonio de los sobrevivientes adquiría un rol irreemplazable en los juicios a los responsables de matanzas colectivas, la memoria iba paulatinamente obteniendo carta de ciudadanía en un terreno hasta entonces gobernado casi exclusivamente por los historiadores. El ascenso de la memoria a una jerarquía inédita promovió reflexiones críticas, que Cecilia señalaba recién, mayormente producida desde la historia, por historiadores, que se refirieron a ese fenómeno como una característica propia de nuestra época. Se habló de era de la memoria, cultura de la memoria, imperio de la memoria, abusos de la memoria, etc. Quisiera subrayar que el hecho de que se hable de una época o de una cultura alude a que ese fenómeno abarca distintas regiones del globo, al menos en Occidente. En Argentina, ese momento se produjo luego de recobrada la democracia, pero intensamente a partir de los años 90. Tomo 2 ejemplos, entre los muchos que se podrían dar, de estudiosos que repararon en esta importancia de nuevo tipo que adquirió la memoria entre nosotros y que ha llevado a algunos autores a adjudicar a nuestra época contemporánea una nueva sensibilidad en torno a este tema. Antoine Prost y Jacques Berger, historiadores franceses, afirmaron no hace tanto: nuestros contemporáneos invocan en toda ocasión un deber de memoria, que puede pasar por un triunfo de la historia. Pero ello se debe a una confusión. En su libro sobre cultura y memoria en tiempos de globalización, Andreas Hussen afirmó que uno de los fenómenos culturales y políticos más sorprendentes de los últimos años
es el surgimiento de la memoria como preocupación central de las sociedades occidentales. Se han dado varios motivos que estarían a la base de esta valoración positiva de la memoria. Hay quienes creen que obedece al carácter trágico de los pasados evocados contemporáneamente, digamos así, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Hay quienes consideran que obedece a lo que se dio en llamar una crisis del futuro, es decir, a la percepción de que nuestra época carece de confianza en la posibilidad de imaginar un futuro mejor que su presente o mejor que su pasado. Quienes crecimos en la década del 80 recordamos que todavía sobrevolaba nuestro imaginario la pregunta ¿cómo seremos en el 2000? ¿No? Hoy es difícil afirmar que el futuro tenga esa misma intensidad en su capacidad para interrogarnos. Hay también quienes asocian esa cultura de la memoria a la menor importancia relativa que contemporáneamente tienen hoy las tradiciones políticas, sindicales, nacionales, que hasta no hace mucho eran productivas en su función de otorgar sentido al pasado. Otros, desde la filosofía, han propuesto que al vivir nosotros como nunca antes, en una era de la velocidad, en la que todo dura un instante, ello genera la sensación de que el pasado podría desvanecerse si no lo devolvemos permanentemente a la actualidad. La era de lo efímero, así, nos cargaría la responsabilidad de luchar contra la pérdida del pasado, y la memoria habría venido en auxilio. En cualquier caso, lo cierto es que este ascenso de la memoria como un modo no solamente legítimo, sino también en algunos casos privilegiado de representarnos el pasado, vino a sumar una voz adicional a la de la historia, que perdió así el cuasi monopolio que ejercía sobre el pasado. Podríamos definir a la memoria como la presencia del pasado en el presente. Y en ella confluyen imágenes, palabras, sensaciones, pero también olvidos y negaciones. La historia, en cambio, más que hacer presente un pasado, observa el pasado desde el presente, y lo hace ofreciendo una perspectiva que llamamos precisamente histórica, porque tiene en cuenta procesos de largo alcance. Lo propio de la memoria es convocar al pasado y hacerlo presente. Lo propio de la historia es interrogar al pasado desde el presente. Me gustaría comenzar por subrayar las semejanzas entre la historia y la memoria. Aunque distinguirlas sea fundamental, no son fenómenos que se excluyan recíprocamente. En primer lugar, ambas son de naturaleza anacrónica en un sentido muy preciso. Se construyen después del tiempo de la época que se evoca en el caso de la memoria o que se estudia en el caso de la historia. Esto es una obviedad, pero no por ello es menos cierto. En segundo lugar, sus relatos del pasado están dirigidos al presente. Tienden un puente entre pasado y presente, pero hablan a sus contemporáneos. Y como hablan desde el presente, en tercer lugar diría, su lenguaje y sus representaciones también son los del presente. Finalmente, tanto la memoria como la historia son quehaceres sociales. Y esto significa que están en la historia y que varían con la historia. Un mismo acontecimiento puede tener una significación distinta dentro de un siglo o incluso dentro de un lapso menor de tiempo. Es decir, los modos en que recordamos y los modos en que escribimos historia también rinden tributo a una época, no pueden escapar a ella. Sin perder de vista sus semejanzas, quisiera concentrarme ahora en las diferencias. A ellas a veces se ha aludido bajo el concepto de deber, el deber de memoria y el deber de historia. Aunque yo también he utilizado esos términos antes, hoy prefiero pensarlos más bien como demandas, que es un término que, a diferencia de la palabra deber, carece de una connotación moral. Distingo entonces la demanda de historia de la demanda de memoria, una diferenciación que a veces no es sencilla de realizar en el ejercicio mismo del oficio de historiar o del ejercicio de recordar,
pero que sí vale la pena poder distinguir analíticamente. Voy a ordenar esta distinción en 6 tipos de diferencias. Hablaré entonces de la diferente manera de relacionarse con el tipo de saber que cada una construye, con el pasado, con la verdad, con el olvido, con la moral, y finalmente hablaré de la relación que guardan cada una respecto de la otra. No se asusten que en cada una de estas relaciones voy a ser bien breve, para ajustarme a los tiempos que me solicitaron. En lo que se refiere al tipo de saber que cada una construye, la demanda de historia exige un saber metódico del pasado, lo que implica combinar el rigor de la evidencia y el arte de la interpretación. La responsabilidad primera aquí es comprender más que juzgar. Se busca comprender los procesos y los mecanismos sociales que hicieron del pasado lo que fue y no otra cosa. Se estudian circunstancias, contextos, sensibilidades y actores que, por más individuales que sean, siempre están inmersos en lógicas que a menudo los arrastran. Invita a pensar no solo en lo que pasó, sino también en las condiciones de posibilidad de lo que pasó. ¿Qué es lo que esas condiciones, por ejemplo, volvían imposible que pasara? Y al revés, ¿qué otros cauces sí hubieran sido posibles si los actores hubieran tomado otras decisiones? La demanda de memoria, en cambio, implica un saber menos metódico que existencial. Su tipo de saber envuelve una relación vital con el pasado. Repara en la huella que dejan las experiencias de lo vivido en las personas o en los grupos. Y esas huellas se distinguen en virtud de la intensidad que tuvieron para cada persona o para cada grupo los acontecimientos del pasado. En algún sentido, cuando recordamos, especialmente cuando recordamos a los que ya no están, es como si pulsáramos la cuerda de la justicia, porque el recuerdo proporciona una retribución simbólica. Quizás la memoria sea el nombre no estatal, más privado, más íntimo, de la justicia en la historia. Pero para la demanda de historia, como ha dicho Susan Sontag, es más importante entender que recordar, aunque para entender sea preciso también recordar. En cuanto al pasado, la demanda de memoria se caracteriza por tener una relación afectiva, sensible, a menudo dolorosa con él, porque suele estar signada por cicatrices que no cierran, heridas que siguen vivas. Y aunque eso vale para todos, en tanto la memoria es inherente a nuestro modo de habitar el mundo y en consecuencia vale también para los historiadores, la demanda de historia imprime en estos últimos, en los historiadores, la necesidad de alejarse tanto como les sea posible del pasado que se estudia. Obliga a crear la distancia imprescindible que todo enfoque historiográfico requiere. Casi inevitablemente, la demanda de memoria asume la función de reponer un pasado, no tanto para explicarlo, como hace la historia, sino más bien para redimirlo, como quería Walter Benjamin. Y si bien es cierto que, al igual que la demanda de memoria, la vinculada con la historia delimita el tiempo, en el caso de la historia se espera que esa delimitación esté realizada en base a criterios, que pueden ser cuestionados porque son manifiestos. En cambio, la demanda de memoria delimita el tiempo que recuerda en función de la intensidad que hayan tenido esas huellas que dejó lo vivido. La demanda de historia queda entonces ligada al tiempo cronológico, la de la memoria al tiempo existencial, que no está determinado por la cronología, aunque pueda a veces coincidir con ella. Y por último, en lo que hace a esta relación con el pasado, la demanda de memoria remite a aquello que se ha vivido. La demanda de historia, en cambio, impulsa a la búsqueda también de aquello que no sabíamos que había pasado o existido. Así es como se descubren hechos, prácticas o inclusive individuos o grupos, cuyo rastro solo ha quedado escondido en los archivos. Su relación con la verdad es también diferente. La demanda de memoria tiende a la presentación de verdades inapelables. La demanda de historia en este sentido es menos ambiciosa. Las verdades que los historiadores elaboran sobre el pasado están siempre sujetas a revisión. ¿Por qué la demanda de memoria tiende a presentar verdades inapelables?
porque su fundamento, que como dije, es la huella que deja la propia experiencia, también tiene ese carácter. ¿Quién se animaría a contradecir a alguien que dice, esto no me lo contó nadie, esto lo viví yo y nadie me va a convencer de que no fue así? Héctor Schmuckler, que tanto reflexionó sobre la memoria entre nosotros, escribió que la memoria se despreocupa por la verdad histórica porque la memoria oficia de verdad. Siguiendo ese razonamiento y valiéndonos de una metáfora jurídica, si el veredicto de la memoria es entonces inapelable, podríamos decir que el de la historia es siempre provisional. ¿Por qué provisional? Porque reconoce que la realidad histórica es inagotable y que la visión de cada uno de nosotros es necesariamente parcial. Se puede llegar a conclusiones diferentes aún interrogando de buena fe las mismas fuentes. Y esto no solo porque haya infinitos puntos de vista, sino porque cada época elabora sus propias preguntas al pasado. Me refiero ahora brevemente a la distinta relación que estas demandas entablan con la moral. La demanda de memoria está íntimamente relacionada con la necesidad de preservar una identidad personal, de grupo o de un conjunto más o menos determinable de personas. Puede tratarse de una identidad étnica, de una identidad racial, social, religiosa o política. De allí que ella se encuentre moralmente obligada. Debe recordar lo que constituye a quien o a quienes rememoran. Se trata de una obligación moral, individual, pero también grupal. La demanda de historia, en cambio, mantiene una relación distante de los discursos identitarios y procura explicar cambios y transformaciones más que esencias que permanecerían siempre iguales a sí mismas. Conlleva también una obligación moral, pero es de otro carácter, dado que más que con la preservación de una identidad tiene que ver con el apego de buena fe a la verdad histórica, aun cuando sepamos, como dijimos, que el saber histórico es inestable. Es a esta distinción a la que se refiere el filósofo Paul Ricoeur, que también trabajó muchísimo sobre la historia, la memoria y el olvido, cuando afirma que la memoria reconoce y que la historia, en cambio, reconstruye. En cuanto a su relación con el olvido, es importante ver que la memoria, habitualmente pensada como lo opuesto al olvido, encuentra en el olvido un ingrediente indispensable. La consecuencia de una memoria que no olvida nada, quedó magistralmente delineada en el cuento de Borges, Funes el Memorioso, en el que a Funes, por no poder olvidar ni el menor detalle de lo que registraba, le estaba vedado el pensamiento. Pensar es posible porque olvidamos. Esta relación, digamos así, positiva con el olvido, es también un rasgo común con la demanda de historia. De modo que ambas demandas no solo comparten el delimitar el tiempo, como dije antes, sino también el hecho de que su propia posibilidad está mediada por la necesidad de seleccionar vivencias, en el caso de la memoria, o acontecimientos o evidencias, en el caso de la historia. La diferencia radica en que la demanda de memoria no exige autoconciencia de esa naturaleza selectiva. Por lo general, la demanda de memoria extrae lo que quiere retener del contexto más amplio en el que eso que se quiere retener, eso que se quiere memorar, hubiera corrido el riesgo de disolverse. La demanda de historia, en cambio, obliga a descartar algunos hechos e incluir otros, porque presupone que no se podría organizar un relato coherente del pasado si no se operase una selección. Me refiero ahora a las relaciones que guardan entre sí, ya no a las diferencias ni a las semejanzas, sino a lo que cada una representa para la otra. ¿Qué nos obliga a hacer la demanda de historia con el relato de la memoria? Sería un error pensar que el objetivo de la historia es corregir la memoria. Más bien, lo que la demanda de historia exige respecto de la memoria, de los testimonios orales, es que estos sean considerados un objeto histórico, una fuente más, que como tal debe interpretarse reparando tanto en sus insistencias como en su singularidad, escuchando no solo lo que se dice, sino también sus silencios, incluso sus inexactitudes, entre comillas, o errores, también entre comillas.
Recuerdo que en una de mis investigaciones, una persona que entrevisté justamente en la provincia de Santa Fe, me contó que ella había votado por Alfonsín, por Ilia, por Frondizi. Las cuentas no daban. En la elección de Frondizi ella era menor de edad. Pero lo importante allí no era el desajuste respecto de la verdad histórica. Lo importante era el sentido de lo que ella quería decir, que era que tenía un prontuario electoral limpio de peronismo. En los errores de la memoria, entonces, muchas veces aflora el sentido de una subjetividad. ¿Qué relación podemos establecer entre la demanda de memoria y la historia de los historiadores? Diría que su aporte mayor es hacer evidente que la historia de los especialistas no es el único discurso posible sobre el pasado. Si la demanda de historia se precave ante la posibilidad de que la memoria pueda convertir lo individual en general, la demanda de memoria ayuda a estar prevenidos ante lo que el historiador Philippe Joutard denominó el dogmatismo histórico, el hacer del documento escrito un fetichismo ingenuo, como si el archivo fuese un reflejo sin más del pasado, transparente. Que el historiador comprenda, o en rigor, que intente comprender, no le otorga necesariamente verdad. Comprender es un proceso siempre inacabado, y esto no solo porque el resultado de la comprensión está siempre sujeto a revisiones, como señalé antes, sino también porque las mismas formas en que comprendemos sufren mutaciones. Cambian las escuelas, los presupuestos epistemológicos, incluso las modas, porque los historiadores no están a salvo de ellas. Déjenme hacer, ya para ir concluyendo, dos comentarios más. Aun cuando podamos distinguir sus demandas, la historia y la memoria se alimentan entre sí. Obligadas a prácticas y a procedimientos diferentes, las dos hablan desde el presente, como dije al comienzo, pero a su vez las dos proyectan sus ecos en el futuro. Aunque otra vez de un modo distinto, porque la memoria proyecta un sendero a transitar, señala una dirección. La historia, más bien, a menudo se escribe con la ilusión de que, en su reconstrucción de los senderos ya transitados, el futuro encuentre inspiración, ya sea para evitar lo que no se desea o para promover lo que sí. Dejé para el final una última similitud, y aquí termino esta exposición y quedo a la espera de sus comentarios o preguntas. La historia y la memoria, ya no sus demandas, sino el hecho de que existan como prácticas humanas, son dos modos de reflexionar sobre ese suelo común que es el pasado, como también lo son la literatura o las artes. Y aunque difieran en sus reglas y procedimientos, o aunque sus demandas, como las he llamado aquí, sean diferentes, todas constituyen formas legítimas de preguntarnos de dónde venimos. Bueno, nada más. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Tenemos un público importante conectado y queremos compartir con los que están los nombres de algunas personas que nos están acompañando, porque la verdad que es un honor. Está con nosotros Eduardo Josami, que es escritor, expreso político y director de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, a quien le agradecemos mucho que se haya interesado por este ciclo, porque ya habíamos visto que nos acompañó el jueves pasado. También está con nosotros Sabrina Gulino, que es integrante de la agrupación Hijos. Bueno, y ahí hay muchos investigadores y investigadoras que nos están acompañando en esta charla con Sebastián Carasay. Está abierto el chat para que podamos iniciar las preguntas de los que quieran animarse a preguntar algo en este tema complejo, que es realmente difícil de abordar, pero bueno, yo voy a hacer una primera pregunta, porque de algún modo tiene que ver con, o sea, todo este marco que plantea Sebastián entre estas demandas de memoria y demandas de historia son cuestiones que nos atraviesan permanentemente en nuestras prácticas, ya sea las prácticas que hacemos
desde la gestión de lo público, en este caso, que es como nos convoca en este momento, como estamos aquí como actores que gestionamos desde lo público, y entonces la historia y la memoria cruzan sus demandas permanentemente. Por un lado, para generar este tipo de espacios, donde, bueno, investigadores como vos pueden ampliarnos y actualizarnos en el estado del debate. Y también porque enfrentamos las tensiones de cómo nosotros desde lo público tenemos que generar prácticas culturales y prácticas sociales de imbricación con el espacio público, con el discurso de lo público y con nuestra historia reciente, que además está atravesada por múltiples violencias, y por eso la historia, de hecho estamos haciendo un trabajo ahora donde estamos conectando diversas, bueno, la historia en nuestro país, como en tantos otros, tiene distintos episodios de muertes violentas y de luchas populares que han dejado víctimas y militantes en el camino, y esa recuperación a través de distintas prácticas de memoria ha sido muy rica para los historiadores para poder en comprender cómo han sido los procesos. Vos hablas de los testimonios orales, los testimonios en los últimos años, gracias a la proliferación, por ejemplo, de los juicios de lesa humanidad, se han ampliado y han sido también escuchados, como dice Elizabeth Schelling, con una nueva escucha social. Esa que se ha ampliado, ¿no? Porque, bueno, se ha construido un espacio de legitimación. Vos hablabas también en un artículo que publicaste sobre los derechos humanos como el nuevo consenso laico, es decir, hay un consenso, una base de consenso en nuestro país sobre los derechos humanos como una construcción colectiva, y para llegar a ese consenso hubo una construcción y una alimentación entre historia y memoria, sin duda en los últimos años. Por eso, ya a nivel personal, digamos, sin duda la cuestión de la historia como comprensión y como elaboración que exige una distancia, obviamente que entendemos este proceso, pero sin embargo sigue siendo una pregunta cómo las prácticas de memoria hoy, para no cristalizarse, como para no seguir pensando que van a repetirse infinitamente como una especie de postdictadura que repite sus prácticas, bueno, tienen un desafío nuevo, que es hablarle a las nuevas generaciones también, a las que no están ligadas por los lazos afectivos, ¿no? Porque la primera y la segunda generación han sido o hijos o nietos de aquellos que han construido este paradigma de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, ¿cómo hoy nos paramos para poder transmitir desde estas prácticas de memoria, sabiendo que, bueno, le estamos hablando a generaciones que ya no tienen ese lazo afectivo, ¿no? Pero sí, quizás lo que tenemos que poner en conversación es algo del orden de la empatía y de la ética también, ¿no? Porque si la primera generación tuvo una relación con el dolor de las víctimas, quizás la segunda y la tercera empieza a construir desde lazos más empáticos, que son los que podrían atravesar a toda la sociedad, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas. Entonces ahí también, bueno, es permanente ese debate entre historia y memoria, ¿no? Como si fuera que no queremos soltar algo del orden de estas prácticas, necesitamos seguir tener prácticas de memoria que sean fructíferas para poder seguir construyendo más derechos humanos, para seguir construyendo una relación empática con este pasado traumático que ha construido un nuevo paradigma, ¿no? Un poco ese es un planteo por el cual esta relación todo el tiempo nos interpela y cómo la podemos actualizar. Por eso es importante esto que vos decías, de actualizar las preguntas sobre las preguntas que se hace la historia sobre la memoria, ¿no? Entonces ahí es justamente en ese punto, en cómo se actualizan las preguntas de la historia, que te pregunto si vos ves que hoy, ya en 2020, digamos, los historiadores
están teniendo una relación, un poco cómo la caracterizarías vos en relación al pasado reciente, a diferencia de, bueno, no sé, no, te digo 10 años atrás, no mucho más. ¿Respondo o vamos a hacer una ronda de preguntas? Por ahí sí, querés responder ahora y mientras van surgiendo y, y voy viendo yo las preguntas, así cuando vos terminás esta respuesta. Sí, bueno, digamos, de tu exposición, digamos, lo que concentraste la pregunta en más bien en cómo está el campo hoy de la historia, ¿no? Respecto de estos temas y de esta relación. Igual dijiste muchas cosas sobre las que, no sé, en una charla con más tiempo me gustaría volver, porque son interesantes, digamos, y que retoman de algún modo algunas de las cosas que yo dije en la exposición. En primer lugar, yo partí diciendo que estas demandas de historia y de memoria muchas veces se mezclan y que lo que iba a hacer yo es más bien una distinción analítica, digamos, ¿no? Como, bueno, tomar a las personas a los referentes, digamos, que han pensado estas cuestiones y tratar de distinguir, por lo menos analíticamente, estas demandas. Después dije que en la práctica efectivamente aparece mucho más mezclado, digamos, ¿no? Sobre todo a los historiadores que tienen que hablar sobre un pasado del que tienen algunas memorias, ¿no? Es una tarea muy difícil. Eh, Quizás no sería tan difícil hablar sobre un pasado en el que no estuvimos allí, digamos, ¿no? Eh, el hecho de historiar lo que se llama la historia del presente, o la historia del pasado reciente, digamos, genera ese aditamento extra del conflicto para los historiadores. El hecho de que además han estado allí, o sus compañeros, o sus familiares, en fin. Y yo creo que eso le suma complejidad, digamos, y por otro lado riqueza. Eh, Después, lo que dijiste de la memoria, digamos, yo lo relaciono, esto último que decías de la memoria, respecto de las nuevas generaciones. Yo creo que efectivamente la memoria, mucho más que la historia, marca como un camino, ¿no? Señala un sendero a transitar. Y que me parece que efectivamente, en el caso argentino, eh, varias prácticas de la memoria tienen un poco esa impronta, digamos, ¿no? Es decir, nosotros no estamos aquí simplemente memorando, recordando, digamos, a los que no están, sino que en ese linaje, por decirlo de alguna manera, se marca un sendero hacia el futuro, ¿no? Me parece que eso es mucho más claro en las prácticas de la memoria, o si se quiere, como dije yo, en la demanda de memoria, que en la demanda más estricta de historia. Esto no quiere decir que los historiadores también se sumen a eso, digamos, ¿no? O sea, pero me estoy refiriendo a la distinción analítica de lo que hace al oficio del historiador, por decirlo de alguna manera. Que además ha generado debates interesantísimos en el mundo, digamos, ¿no? Recuerdo ahora uno, digamos, de, bueno, un historiador francés al que se le pedía que declare en un juicio, y, y, y él se abstuvo de esa, o sea, que efectivamente él vio el dilema y decía, bueno, ¿qué hago? ¿Actúo como historiador o actúo como...? Y él prefirió mantenerse, digamos, del lado de la profesión, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso generó un gran debate en Francia. Entonces, digo, son problemas complejos que alimentan discusiones importantísimas dentro, no solamente ya de la memoria y de la historia, sino también de qué significa ser ciudadano, digamos, ¿no? ¿Qué significa ser ciudadano de una república o de un Estado democrático? Y respecto del campo contemporáneo, yo no diría, digamos, o sea, no me atrevo a hablar en nombre de los historiadores, ¿no? Me parece que hay heterogeneidad, que no todos piensan este problema de la misma manera, así que yo no hablaría como una suerte de gremio, digamos, como si efectivamente todos tuviesen una voz única a este respecto. Pero sí me parece que cada vez más
los historiadores, y esto como creo que dejé claro en mi exposición, van perdiendo el monopolio de la voz sobre el pasado, ¿no? Y eso a mí me parece algo enriquecedor para el debate social, digamos. Es decir, también están las artes, también está la literatura, también está la memoria, digamos, ¿no? Y todos son discursos, como dije al final, legítimos sobre el pasado. Bueno, no sé si hay más preguntas o si... Sí, hay varias preguntas. Acordamos que por ahí yo te voy como pasando para no hacer un lío. Hay una pregunta que nos llega desde Perú que dice si podrías profundizar las relaciones entre memoria, historia y silencios, que es un punto que mencionaste, para escuchar esos silencios desde ambas demandas, dice. Eh, si querés ir contestando de a una. Bueno, digamos, la aporía está resumida en la misma pregunta, digamos, ¿no? Es realmente un desafío importantísimo escuchar los silencios. Sin embargo, me parece que es todavía posible, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, pensemos en el archivo, digamos, ¿no? A veces sorprende en un determinado archivo, no sé, leyendo, por ejemplo, la correspondencia de un conjunto, de un grupo de personas, que no esté presente un tema, digamos, ¿no? Entonces, ese no estar presente de un tema que a lo mejor uno hubiese dado por sentado que sí iba a estar, abre a un montón de preguntas y a conjeturas que también es lícito que el historiador se haga, digamos, que el historiador proponga alguna conjetura también respecto de por qué la ausencia de un tema que debería ser un tema en esa correspondencia o en ese archivo. Y ahí entonces entran a ser, digamos, auxiliares, a lo mejor cuestiones de contexto vinculadas con ese archivo en particular. Y respecto de la memoria, bueno, ahí me gustaría mencionar, digamos, el tipo de trabajo que yo hice para el libro que vos mencionaste, en el que, bueno, ahí lo que hice yo fue traer a colación una distinción que en realidad está en Proust originariamente, pero que después fue trabajada por Walter Benjamin, la diferencia entre la memoria voluntaria y la memoria involuntaria, ¿no? Es decir, la memoria voluntaria como una memoria mucho más razonada, como una memoria, digamos, casi como un relato estereotipado del pasado, digamos, aquello que las personas saben que tienen que decir del pasado porque de alguna manera no, eso que están diciendo no los compromete o no los pone en un lugar políticamente incorrecto. Y esa otra idea que Benjamin trabaja muy bien, digamos, y que a partir de mis lecturas sobre Benjamin yo traté de llevarlo a la práctica, digamos, que es la idea de la memoria involuntaria, es decir, cuando sucede algo que no estaba, digamos, previsto y que dispara una memoria o dispara un recuerdo. En el caso de Proust, todo el mundo recuerda, digamos, en Busca del tiempo perdido, que él está haciendo un esfuerzo por recuperar su niñez y finalmente es un sabor el que lo lleva, es decir, es algo que no tenía previsto. Él moja, digamos, una madeleine en el té y es ese sabor el que le devuelve su infancia, etcétera, etcétera. Bueno, yo intenté llevar eso a la práctica de la investigación histórica. Y lo que propuse entonces fue un documental que hice yo con imágenes y con audios de la época que se puede ver en YouTube. En YouTube no, pero en alguna otra página, digamos. Y ahí monté, digamos, lo que a mí me parecía que el archivo decía que eran los temas importantes de cada periodo. Tanto políticos como culturales, como, en fin, los distintos temas que el archivo a mí me indicaba que habían sido, digamos, los grandes temas de esos años. Y entonces fui a hacer las entrevistas que realicé, digamos, en distintas partes del país,
digamos, dividiendo las entrevistas en dos momentos. Una entrevista clásica, es decir, una entrevista sin que medie ningún estímulo visual, por decirlo así, es decir, simplemente de preguntas y de recuerdos, o del relato de la memoria espontáneo. Y después, el ver con las personas que yo entrevisté estos documentales, ¿no? Que no tenían un relato en off, digamos. El documental no va diciendo, bueno, y ahora esto y ahora lo otro, sino que simplemente exhibe, digamos, ¿no? Esa cadena de montaje de la que hablaba Benjamin, de solo mostrar, digamos, ¿no? Bueno, entonces ahí lo que pasó es que efectivamente, digamos, afloraron un montón de recuerdos, de memorias. La reacción a ese estímulo visual fue completamente diferente de lo que yo había tenido en esa primera ronda de entrevistas, ¿no? Y efectivamente después tenía que trabajar con ese material, trabajar con un material en donde encontraba memorias que contradecían el relato inicial, digamos, ¿no? Porque esas otras memorias habían sido de alguna manera, digamos, por así decirlo, menos previsibles, ¿no? Y en ese sentido me hizo acordar un poco a la pregunta sobre el silencio, digamos, ¿no? Es decir, algo de lo silenciado en las primeras entrevistas, digamos, salió a la luz a partir de generar como una nueva estrategia para conversar con los entrevistados, ¿no? Me gustaría darle la palabra a Eduardo Josami, si es que está por ahí Sí, y estoy. quiere... ¿Está? Ah, bueno, Sí. te escuchamos, Eduardo. Bueno, no, me pareció muy interesante la intervención de Sebastián y la verdad que es bueno ver que, es bueno, me parece, coincido con esa perspectiva, digamos, ver que hay una relación muy estrecha entre memoria e historia, porque creo que se han frustrado muchos buenos propósitos por aferrarse a una distinción muy rígida que algunos historiadores han marcado. Estoy pensando, por ejemplo, en Pierre Nora por el rol principal que en un momento jugó a partir de la publicación de su gran obra Lugares de Memoria, donde de algún modo parecía que uno comenzaba a ser historiador cuando ya la memoria había perdido vigencia o no nos interesaba, ¿no? Y me parece interesante que haya aparecido Benjamin en la charla, porque creo que Benjamin trabaja de una manera muy distinta, donde incluso primero él no tiene la menor preocupación por aclarar. Por momentos parece un historiador, por momentos es un filósofo, por momentos parece que fuera un militante político, como está hablando, por momentos aparece el sesgo teológico también tan fuerte en su pensamiento, pero me parece que la experiencia argentina hace imprescindible ocuparse de la historia y la memoria, no como dos cosas iguales, porque no lo son, y Sebastián lo explicó muy bien, pero que me parece que es solamente una interrelación fuerte entre historia y memoria nos permite a nosotros seguir avanzando en este proceso de memoria, ¿no? Porque la discusión, y todos nos acordaremos, cuando empezaron a aparecer las primeras investigaciones históricas sobre la dictadura, los años 70, bueno, se planteó como en todo el mundo la discusión acerca de si era lícito o no, si era posible, si se podía hacer un trabajo riguroso sobre la historia tan cercana, sobre lo que nos toca tanto, que hemos sido presenciados, sido participantes o tenemos relaciones muy estrechas con ese periodo. Y evidentemente eso plantea un problema real, porque cierto distanciamiento del historiador respecto del objeto de estudio es imprescindible. Pero por otro lado, era evidente que eso iba a tener que hacerse, es decir, había una demanda social de algún modo de querer conocer más sobre ese periodo,
Y entonces me parece que lo más sano no era decir no se puede hacer historia, o hay que esperar a que el objeto esté frío, como muchas veces se decía, para que podamos empezar a trabajar, sino tratar de hacer un esfuerzo por producir ese distanciamiento y ser lo más rigurosos posible en una situación en que sabemos que la distancia del investigador no es fácil de alcanzar, ¿no? Bueno, simplemente decía algunas de las cosas para mostrar en lo que me hizo pensar la intervención de Sebastián. Me parece muy interesante este ciclo. A veces, no sé si siempre el horario me va a permitir seguir participando, pero voy a hacer el esfuerzo por seguir asistiendo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y si por ahí podemos hacer una pregunta más y después ya le voy a dar la palabra a Mariana Caminotti, nuestra secretaria de Género y Derechos Humanos, para que haga un cierre. Te hago una última pregunta, Sebastián, que dice, un poco la venís contestando, pero me parece interesante como para que vos también puedas hacer un cierre de la charla, que dice, las memorias surgen respondiendo a marcos del presente. Si es así, cuando el historiador usa la memoria como fuente, ¿está accediendo al pasado o a lo que en el presente se piensa del pasado? Bueno, yo creo que hay ahí efectivamente una tensión, ¿no? Y me gustaría extender esto a casi todo lo que dije, digamos, en esta charla, digamos, ¿no? Por eso hice mucho hincapié en que mi exposición iba a ser más bien una distinción analítica, y cuando uno dice eso, lo que quiere decir es que en la práctica todo sucede de otra manera, digamos, ¿no? Para eso sirve distinguir las cosas analíticamente, para saber que después, bueno, en la realidad todo historiador tiene memoria, digamos, y todas las personas que ejercitan su memoria, digamos, saben de historia, han leído historia, etc. Entonces todo es mucho más mezclado, ¿no? Entonces diría, respecto a esta pregunta que hace Melissa, ¿no? La estoy viendo ahora, las memorias surgen respondiendo a marcos del presente, si es así, cuando el historiador usa la memoria como fuente, está accediendo al pasado o a lo que el presente se piensa del pasado. Bueno, efectivamente hay una tensión ahí, seguramente que hay algo del pasado, pero por supuesto que hay mucho, y yo diría que mucho más, del modo en que en el presente ese pasado, digamos, nos sigue afectando, ¿no? Entonces, no es que el discurso de la memoria sea mentira, y esto me parece que tiene que ser fundamental, digamos, ¿no? Entender, digamos. Excepto que efectivamente una persona esté haciendo pasar sus recuerdos por algo que efectivamente no recuerda, digamos. Entonces ahí sí estamos ante... Pero bueno, eso vale también para el historiador y para quien ejercita la memoria, digamos. Es decir, existe la posibilidad de que alguien mienta, tanto sea un historiador como alguien que recuerda. Pero me parece que la pregunta está basada en que, bueno, partiendo de la buena fe, ¿no? Si efectivamente escuchamos el relato de una memoria, ¿el historiador está accediendo al pasado o en realidad a lo que en este presente se piensa del pasado? Bueno, mi respuesta sería, hay una tensión allí, creo que algo de las dos cosas está en juego, pero me parece que cada presente piensa el pasado, ¿no? Le hace preguntas al pasado, que van haciendo que también el relato del pasado vaya cambiando, ¿no? Entonces, no es que la persona cambió de parecer, sino que van cambiando las preguntas, ¿no? Y van cambiando también las formas en que pensamos nuestro lugar en el pasado. Allí hay pregunta Mariné Nicola, que es una historiadora de la ciudad de Santa Fe, que digas cómo puede ver el documental Coma 13. No quiero equivocar la cita, digamos, está en la web, yo te pasé precisamente a vos, Cecilia, los links, está en Vimeo, me parece, ¿no? ¿Se puede Eh, compartir? ¿Se comparte? sí, se puede compartir por aquí, se puede compartir por Bueno, aquí, están los dos bárbaro. en línea.
Bueno, bárbaro. Me gustaría darle la palabra a... ¿Puedo decir una cosita más Ah, sí. respecto, sí, a lo que decía Eduardo, a quien le agradezco su presencia e intervención? Efectivamente, el historiador tiene como la obligación de crear una distancia, ¿no? Y me parece que ahí otra vez hay un gran desafío, digamos, ¿no? Cuando esa distancia no está dada por la cronología, digamos, no tenemos que crear una distancia si estudiamos el tiempo de Rosas. La distancia ya está dada, digamos. Pero si queremos estudiar cómo se fue conformando una memoria en torno a los derechos humanos en la época de Alfonsín, bueno, efectivamente ahí hay que crear la distancia, porque eso está demasiado cerca. Nosotros hemos estado allí, o muchos de nosotros hemos estado allí, como niños en mi caso, digamos, pero otra gente, digamos, con memorias mucho más vívidas y adultas. Sin embargo, al historiador se le demanda que cree la distancia, ¿no? Y después está en el lector, digamos, juzgar si efectivamente el historiador pudo crear esa distancia o no, ¿no? Pero me parece que ese es un tema fundamental en dos sentidos, porque efectivamente hasta hace no mucho tiempo se decía que no se podía historiar el pasado reciente, digamos, no se puede hacer historia del presente. Bueno, esta idea de crear la distancia vino un poco a decir, bueno, no, se puede, en tanto y en cuanto tratemos de crear esa distancia que no nos da la cronología. Bueno. Entonces, bueno, me gustaría darle la palabra a la secretaria de Género y Derechos Humanos, Mariana Caminotti, para que haga el cierre de la charla. Muchísimas gracias, Cecilia. Más que un cierre, un agradecimiento. La verdad, Sebastián, muchísimas gracias por una conferencia tan rigurosa desde lo conceptual, que nos invita desde un lugar, creo, muy interesante a reflexionar, a nosotros en particular, sobre el lugar desde el cual hacemos políticas de derechos humanos y de memoria en particular. Creo que este ciclo expresa una convicción que tenemos desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos de Rosario y desde la Dirección General de Memoria, y es esto que vos llamás este espacio de distancia, que creo que es propio de las ciencias sociales, ¿no? Más en general, que tiene que ver que, yo lo digo como investigadora, yo soy investigadora del CONICET, además de secretaria, y soy politóloga, y esta idea de distanciarse del objeto y de poder tener un espacio de reflexión donde necesariamente tenés que producir ese desprendimiento, me parece que es esencial a la hora también de poder planificar e implementar política pública, donde muchas veces ese espacio de distancia es tan difícil de lograr cuando estás en el ahora más radical o más absoluto. Entonces creo que este tipo de diálogos con la academia y con la investigación científica y rigurosa es profundamente enriquecedor, y en particular en este tema tan interesante que vos abordaste, me deja pensando también, bueno, me deja pensando en muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo en cómo recuperamos, si podemos llamar en las memorias locales, pensando un poco en nuestra actividad en la ciudad, esta tensión o estas articulaciones entre conocimiento del pasado o reconstrucción, tomando tus términos, y reconocimiento de grupos, que es básicamente lo que muchas veces pensamos a la hora de implementar y de pensar políticas de ampliación de derechos, como decía Alicia al inicio de la conversación. Así que bueno, muchísimas gracias por aceptar esta participación, muchísimas gracias por ser parte del ciclo, gracias a todas las personas que participaron, y recordarles que el ciclo tiene 2 jueves más a la misma hora, dentro de esto que se dio a llamar los movimientos de la memoria, así que venimos con una participación muy buena y muy activa, así que esperamos que nos sigan acompañando, y muchísimas gracias Cecilia y Alicia también por organizarlo. Bueno, Gracias por Mariana. la invitación. Yo cierro ahora en general agradeciéndole primero a Sebastián. Habíamos trabajado con el libro de Sebastián, Los años 70 de la gente común, que yo le contaba que nos había inspirado para hacer un ciclo de cine que íbamos a hacer en el mes de marzo, en el mes de la memoria, así que lo compramos como bibliografía.
y bueno, lo tuvimos que suspender por la pandemia, pero ahí nos quedamos como enganchados con esta idea del libro de Sebastián, de recorrer el territorio y de cómo vincularnos, ¿no? con un Lo público muestro amplio. para Ahí hacer está. Ahí está, exactamente. Así que, y bueno, y ahora también agradecerle que no tuvo ningún problema en que grabáramos esta charla, que eso es muy generoso, y además que me parece importante porque va a permitirnos trabajar también con muchas otras personas que no pudieron estar hoy, así que bueno, muchas gracias por eso. Está Alicia también ahí, que ha escuchado toda la charla, la directora, así que tenemos mucho para trabajar con este material. Así que agradecerles a todos. El jueves que viene está la charla con la jueza federal, Noemí Berro, se llama El Derecho como Productor de Verdad, así que bueno, también vamos a tener mucho trabajo por allí. Bueno, muchas gracias a todos y ojalá nos podamos ver físicamente en algún lugar, en algún espacio, no demasiado tiempo allá. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias.